en la célebre meditación de los tres binarios lo mismo, sobre todo el tercer binario, que es la aplicación ya inmediata, concreta, práctica de la célebre indiferencia, palabra de San Ignacio, es decir, de la total, plena disponibilidad para elegir lo que más agrada al Señor. Y en esa nota, después del tercer binario, es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, a cualquier criatura, es decir, cuando tenemos algún afecto desordenado, mucho aprovecha para extinguir, para arrancar el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, aunque sea contra mis inclinaciones, que el Señor le elija en pobreza actual y que Él quiere, pide y suplica, con tal que sea para servicio y alabanza de la su divina bondad. Se ha hablado del voluntarismo de la espiritualidad ignaciana, pero hay que entenderlo bien, supuesta la gracia de Dios. Por eso él comienza todas las meditaciones o los ejercicios con la oración preparatoria, principio, fundamento, y con el preámbulo pidiendo la gracia. La iniciativa viene siempre de Dios, del Espíritu Santo. Pero San Ignacio insiste, supuesta, repito, la gracia en el acto de voluntad, voluntad libre. Porque si yo no quiero, Dios respeta, diríamos así, mi libertad. No basta que Dios me dé la gracia, hace falta que yo corresponda a la gracia. Él decía en la célebre carta de la perfección a sus hijos: no dejaré de dar espuelas, como el jinete, ¿no?, que pica al caballo con la espuela, no dejaré de dar espuelas aun a los que corren a la santidad de entre vosotros. Siempre la idea del magis, del más, lo que más agrada a Dios, siempre. La magnanimidad, la grandeza, ¿no? Es decir, la santidad. Decía el célebre escritor español Gregorio Marañón, hablando también de San Ignacio: todo gran santo es un héroe, pero en San Ignacio el tema heroico adquiere una realidad y una grandeza patéticas. Y es cierto, es patético, es tremendo, es tremendo. Uno se queda completamente asustado, ¿no? Uno se siente menos que un enano. Y el quinto rasgo que quisiera subrayar es el don de gentes, ya natural en él, innato, que tenía lo que hoy llamaríamos el líder, para emplear una palabra moderna, ¿no? Y es eso, ¿no? San Ignacio nació para ser un líder, por eso enseguida la gente acudía a él, por eso enseguida se le unieron los primeros y los segundos, los terceros compañeros, y así sucesivamente. Hay algo en él que atraía, que seducía, hasta tal punto que le llamaban el seductor, ya en la Universidad de París. Le llamaban el seductor, el seductor. Y él mismo, en una de sus cartas, también, aunque por humildad, por modestia lo dice en plural, dice nosotros, los jesuitas, que nos llaman los seductores. Él fue realmente el que los sedujo. San Ignacio, pues, amados hermanos, en síntesis, el caballero, el romántico y el andariego, el peregrino. El caballero al servicio de su Rey eterno y Señor universal, Cristo; el romántico enamorado perdidamente de su Dulcinea, la Santísima Virgen, la Madre de Dios; y el andariego también, diríamos, el Quijote, que se lanza a esa gran aventura, primero de la santidad y segundo de la conquista del mundo, para entrar con todos los enemigos, como dirá él, en la gloria del Padre, de Dios nuestro Señor. En términos
filosóficos o metafísicos. Podríamos también decir lo mismo del temperamento y de la doctrina, del estilo, del espíritu ignaciano, con estos tres célebres, entre otros, axiomas. El primero, que dice: lo que se mueve necesariamente es movido por otro. Principio de la filosofía escolástica. Quid movetur, avalio movetur. Aplicado, claro está, al orden sobrenatural. Es decir, que la iniciativa tiene que ser avalio. San Ignacio es un hombre que siempre se deja mover por otro. Ese otro es Dios nuestro Señor, es el Espíritu Santo. San Ignacio es un hombre que constantemente está, diríamos, atento a las mociones del Espíritu Santo, atento a la voz de Dios, para hacer siempre su divina voluntad. Siempre. Y siempre abandonado en los brazos de la divina providencia. Un hombre que, más que moverse, se deja mover. Segundo axioma: quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Lo que es recibido, sea en el conocimiento, sea en el afecto, es recibido según la forma, la capacidad, diríamos el potencial, la potencia del recipiente. Si mi recipiente es grande, recibo más. Si me abro más a la gracia, recibo más. Si me abro menos, menos. Y si me cierro a la gracia, me quedo sin nada. Es verdad. Por eso San Ignacio quiere ensanchar más y más, diríamos, el alma, el corazón del ejercitante, ¿no? Para recibir más, porque Dios se brinda más y más. Y de aquí el tercer axioma: bonum diffusivum sui. El bien tiende a comunicarse. Dios, el bien infinito, el amor infinito, Dios es amor, que justamente lo que Él quiere es llenarnos de su amor. En consecuencia, el fin que pretende San Ignacio en los ejercicios no es más que este: enamorarnos de Cristo, enamorarnos de Dios. Por eso los ejercicios terminan con ese broche de oro de esa contemplación llamada justamente para alcanzar, yo diría, para abrazarnos, más que alcanzar, para llegar a la plenitud del amor, al enamoramiento de Dios. Siempre el romántico enamorado. En esta segunda parte tratemos, amados hermanos, de reducir a síntesis, por razón del tiempo, toda la espiritualidad ignaciana, que de alguna manera está como significada, simbolizada, en aquella célebre, famosa ilustración, como él la llama, junto al río Cardoner, o mejor dicho, en la célebre, o entonces el célebre pueblo de Manresa, en Cataluña. Vale la pena leerlo, porque tiene una importancia muy fundamental. Se fue su camino de Montserrat pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios, claro, ya convertido. Como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula y de semejantes libros, le venían algunas cosas al pensamiento semejantes a ellas, y así se determinó de velar sus armas toda una noche, como Don Quijote y los caballeros andantes de la época, velar sus armas de caballeros, colgaban la espada y el puñal, se despojaban de sus vestimentas y se revestían de la armadura del